Tengo dos cosas en mente, pero para poder llegar al punto que quiero llegar, quiero dar un brochazo de la necesidad y la importancia del devocional familiar. Entonces, vamos a estar hablando de lo que es el mundo de hoy, luego los niños en el mundo y después los niños y los padres en el mundo, y finalizar con unas aplicaciones y unos consejos prácticos. Entonces vamos a iniciar primero orando de nuevo para que el Señor me dé gracia y todos podamos ser edificados en este tema tan importante. Espíritu Santo, te damos gracias por traernos a este lugar, a todos los que estamos aquí presentes. Tú has provisto de lo que necesitamos para estar aquí y te damos gracias por la salvación en Cristo Jesús. Ilumina nuestra mente, nuestro entendimiento para comprender, Señor, la importancia de lo que es la enseñanza bíblica, familiar, devocional, en un tema tan importante como lo es la sexualidad, Señor. Usa mi vida, no soy digno de estar aquí, Señor, pero usa mi vida para comunicar lo que tu palabra enseña. Por medio del Señor Jesucristo, amén. Hermanos, para iniciar los invito a que abran la Biblia en el Salmo número 1. Salmo número 1. Al final voy a sacar unos 10 minutos para preguntas, no muy difíciles, por favor. Vamos a iniciar entonces leyendo el Salmo 1, versículo 1. ¿Algún hermano que tenga buena voz que nos lea ese versículo? Dice el Señor: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Ok, gracias, hermano. Este versículo es la introducción a los salmos. El Salmo 1 se puede titular como el hombre bienaventurado, el hombre bendito, dichoso o feliz. Solamente hay un hombre que es dichoso, feliz y bienaventurado por completo, y es Jesucristo. Así que el Salmo 1 representa lo que Jesucristo es y fue en su vida terrenal. Porque aquí encontramos tres partes muy importantes. El versículo nos dice que es bienaventurado el varón. El concepto varón involucra también a la mujer. Y habla de tres cosas: el que no anduvo en el consejo de los malos, ni estuvo en el camino de los pecadores, ni se sentó en la silla de los burladores. Encontramos tres etapas. Andar en el camino con los malos, estar con los pecadores y sentarse con los burladores. Ese es el mundo de hoy. Es decir, ese es el mundo de los niños, de los jóvenes y de los adultos en el mundo. Caminar, estar y sentarse. ¿Quiénes de acá tienen nietos? Hijos y hermanos menores. Todos tenemos alguien a quien mentorear. Todos tenemos a alguien de nuestra familia a quien ayudar, a quien guiar. Pero el mundo de hoy nos ha absorbido, y ha absorbido tanto a la iglesia cristiana y al pueblo de Dios, en algunas cosas que nos ahogan y nos impiden comprender que la responsabilidad de enseñarle a los hijos la Biblia y de enseñarles a comprender el mundo desde la perspectiva divina es nuestra. El mundo nos embutió, por decirlo así, en término muy de aquí, nos obligó a aceptar que la responsabilidad de la educación y del cuidado es del gobierno y no de nosotros como padres. Después de que surge la era industrial, la era de la
manufactura en masa, empiezan a fabricar carros en masa, a fabricar teléfonos en masa, a fabricar de todo, se ve la necesidad de que las personas se eduquen y que papá y mamá tengan que salir de casa para poder producir. Y así avanzó el siglo pasado, años 50, años 60, vienen muchas revoluciones, entre ellas la revolución sexual, y todo esto nos inundó al ser humano en un consumismo, en donde nos ha prometido un sueño, nos ha prometido un ideal que no nos logra cumplir. Y ese ideal es trabajar para poder gastar, ganar dinero para poder pagar, invertir tiempo para poder consumir. Y ya hoy en día hay mucho en que gastar el dinero, y pocos en el pueblo de Dios, y me temo que poco se escucha en nuestros púlpitos y a nivel de la iglesia cristiana en general, sobre la inteligencia financiera y una correcta mayordomía de los recursos que nos da. Y esto nos ha metido en un círculo en donde creemos que la única forma de vivir en este mundo es donde el papá y la mamá tienen que ir a un lugar de trabajo, y donde para poder que eso funcione, los niños tienen que ir a una institución educativa para que otra persona sea su máxima autoridad y su máximo ejemplo en cuanto a información y a entender el mundo cómo funciona. Está la diversión. La mayoría de personas, no importa si gana mucho dinero o gana poco, están hasta el cuello de deudas, tienen que pagar Netflix, el internet, el plan de datos, para compensar el tiempo que no están con los hijos por cumplir tantas horas de trabajo. Entonces van a Flamingo a darle el Xbox a fin de año y poder compensar un poco ese tiempo en el que no estamos ahí. Y entonces tenemos dos extremos. Un extremo donde encontramos el legalismo, en donde no toques, no veas absolutamente nada de televisión, no escuches nada de música en absoluto. Y encontramos otro extremo en donde somos laxos y donde creemos, yo a mi hijo no lo voy a presionar, sino que se lo dejo al Espíritu Santo para que Él lo transforme y lo salve. Ambas posiciones son irresponsables. La palabra de Dios siempre nos lleva a un balance, y el balance es cuando nosotros comprendemos el lugar del niño en el mundo. Y el lugar del niño y de la niña y del joven en el mundo es el que acabamos de leer en el Salmo, que están en un ambiente en donde tienen que caminar con pecadores, estar con los malos, para luego sentarse con los burladores. 40 horas como mínimo van nuestros hijos a una institución educativa a estar con los malos, a caminar con los pecadores, a sentarse con los burladores. ¿Cómo vamos a esperar de que ellos estén apasionados por este libro y de que ellos canten con emoción nuestros himnos y nuestros cantos, si 196 horas en todo el mes están absorbiendo una perspectiva y un entendimiento del mundo que es antibíblica? El hecho de que no sea cristiana no significa que esté a favor del cristianismo. Si no es cristiana la educación, es anticristiana. Esa es la importancia entonces de nosotros como padres, empoderarnos de nuestra responsabilidad dada por Dios, de mostrarles a ellos, de subir a la montaña de la palabra de Dios y mostrarles cómo funciona cada aspecto de este mundo. Y no nos tenemos que ir hasta la Biblia para eso. La Constitución Nacional de Colombia declara: es responsabilidad de los padres la educación de sus hijos, y tienen el derecho a escoger el tipo de cátedra y de métodos de enseñanza.
Ni siquiera tenemos que ir a la Biblia para eso. Y hay personas del mundo tan inconformes con el sistema educativo que deciden hacerlo a un lado y hacerlo ellos mismos. Una de las formas entonces en que los padres debemos empoderarnos de lo que la Biblia nos manda, de nuestra responsabilidad ante Dios, la vemos inicialmente en el Génesis. Porque en Génesis encontramos el mandato cultural que Dios le da a Adán y Eva. Les dice: fructificad, multiplicaos, someter la tierra, sojuzgarla, y al hombre le entrega instrucciones de nombrar a los animales, asumiendo que él tiene inteligencia, puede hacer un ejercicio científico de observar y de tener autoridad para nombrar a los animales. Así los papás nombramos a los hijos como muestra de nuestra autoridad sobre ellos. Eso nos lleva entonces a un desafío y a un reto de nosotros reflexionar y respondernos a nosotros mismos si en realidad estamos convencidos de lo que la Biblia habla acerca del mundo, de los orígenes, por ejemplo. Estamos convencidos en realidad de que Dios creó el mundo de la nada en 6 días de 24 horas. Estamos convencidos de que Dios es el que formó al hombre del polvo de la tierra y de que no fueron procesos evolutivos de millones y millones de años. Estamos convencidos de que Dios creó a un hombre y a una mujer y que no es un hombre y una mujer y una mujer. Nosotros hemos perdido de vista algo muy importante que Dios enseñó, que Dios mandó, mejor dicho, en el Antiguo Testamento al pueblo de Dios, y que debido a que el mundo nos ha ahogado con los afanes, con el trabajo, el estudio, luego ya estamos casados y nos vemos en la necesidad de estudiar más para ganar más, y necesitamos una casa, entonces la hipotecamos, y entonces necesitamos, ya la familia creció y tenemos que comprar un automóvil, etcétera, etcétera. El mundo nos ha inundado en esos afanes que no nos queda tiempo para pensar, no nos queda tiempo para reflexionar y para hacer lo que es importante. Sacar media hora diaria, cada 3 días en la semana, para hablar con los hijos. Sacar 15 minutos diarios para ver qué enseñaron en el colegio y para recanalizar esa enseñanza a una perspectiva bíblica. Perdemos de vista eso por el agotamiento, por el cansancio, o porque no nos sentimos incapaces, o porque simplemente no tenemos una credibilidad con la familia. Pero no importa si el hombre o la mamá no tienen credibilidad, Dios nos manda que lo hagamos. Tenemos que arreglar la credibilidad y arreglar nuestro comportamiento y nuestra vida para ser convincentes delante de nuestra familia. Pero así no lo seamos, hacerlo, estamos obedeciendo y Dios irá organizando el resto de las cosas. En Deuteronomio 6 encontramos el gran mandamiento. Y el gran mandamiento nos dice, en el versículo 6, que estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos. Las repetirás. No necesitamos ser teólogos para eso. Ellos no tenían la Biblia, ni siquiera tenían los rollos porque no tenían con qué imprimirlos. Era muy costoso escribirlos. Escuchaban lo que decía el sacerdote, lo que decía Moisés, y ellos lo repetían. ¿Qué tanta teología necesita una palabra para repetir? No necesita, evangelizar es muy fácil a la familia, hay que repetir lo que la Biblia dice. Y hablarás de ellas estando en la casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. ¿En dónde está el joven que no es bienaventurado? No está en la casa, sino que está andando con los malos. No está andando por el camino con sus padres,
sino que están dando con los pecadores. No se está sentando en su casa con sus padres a discutir, a hablar, a conversar, sino que está sentándose con los burladores. Encuentran el contraste de esto. Es decir, el gran mandamiento asume que el tiempo de los hijos es de los padres. El gran mandamiento presupone que los padres están con los hijos, porque en ese contexto los padres iban a trabajar, no existía la escuela, los judíos, los hebreos no tenían escuela, la instrucción era la instrucción bíblica, porque Génesis era suficiente para ellos. Entonces el padre también salía a trabajar, salía a sembrar, salía a hacer sus etcétera, o si trabajaba en la construcción del tabernáculo lo hacía, pero salía con sus hijos para que aprendiesen a trabajar, y en medio del camino le contaban las historias de lo que Dios había hecho en el pasado con ellos. Así ellos entendían el mundo, cómo funcionaba el trabajo, cómo funcionaba el dinero, cómo funcionaba el sexo, cómo funcionaba la familia, cómo funcionaba esto, aquello, desde una perspectiva divina. Lo opuesto es aquel hombre que no es bienaventurado, no está con los padres, porque el mundo nos ha hecho creer que la única forma de vivir y de sobrevivir es trabajando. Llegamos en la casa a ver televisión, nos acostamos, nos levantamos, desayunamos, nos vamos a trabajar, levantamos al niño a las 5, a las 6 de la mañana para que se ponga el uniforme, para que vaya allí. Le estamos enseñando más a respetar al Estado, a respetar a otras personas que a Dios mismo. Entonces al domingo nos duele hacerlo levantar porque como madrugado toda la semana. Y lo que estoy diciendo no es algo en contra de nuestro gobierno, porque Dios ha dado el gobierno para proteger la vida de sus ciudadanos. Pero la responsabilidad de instruir a los hijos es de los padres. La Biblia de hecho no tiene el concepto de educación. El concepto de educación es un concepto moderno que surgió, como dije anteriormente, debido a la era industrial y necesitaban que las personas aprendieran a hacer una labor para ir a la fábrica. La Biblia habla de instrucción. Si leemos Proverbios, leemos en Proverbios, escucha la instrucción de tu padre y no desprecies la enseñanza de tu madre. La instrucción es bíblica, porque la instrucción bíblica instruye, dirige, orienta al joven para que sepa cómo vivir en este mundo. Y la Biblia nos da principios para nosotros, en un lenguaje sencillo, les mostremos cómo funciona el mundo. Podemos entonces sacar media hora diario para examinar qué están enseñando en el colegio. Podemos sacar media hora todos los días para ver qué ven en sociales, qué ven en religión, qué ven en ciencias, qué ven en ética, porque la ética ya no es objetiva como la Biblia, sino que la ética ya es relativa, ya depende de tu opinión o de tu opinión. Si tú te sientes mujer, es una maravilla, aunque tengas cuerpo de hombre. ¿Cómo entonces vamos nosotros a contrarrestar eso? ¿Cómo vamos a sacar de esa esponja que está 40 horas en la semana para poder que esto penetre y transforme sus vidas para siempre? Hay algunas personas, es mi caso, en que decidimos de forma legal asumir la educación total de los hijos y no enviarlos a un colegio, porque en Colombia eso es posible. Y creemos que somos incapaces, pero todos tenemos habilidades y dones que Dios nos ha dado. Algunos son zapateros, otros electricistas, otros matemáticos, otros ingenieros. Y creemos que el único capaz de instruir a los hijos y de enseñarles cómo funciona el mundo es un docente o un profesor que simplemente está trabajando por sueldo. Que en 40 alumnos o 30 o 20 no le dedican ni 10 minutos a su hijo para que entienda bien la matemática y la fórmula.
Pero si usted lo hiciera, y no estoy tratando de persuadir a que lo haga, porque cada familia es distinta y cada familia toma sus decisiones, pero creo que es una forma de vivir ese protestantismo dentro de nosotros. Nosotros protestamos contra un sistema que va en contra de lo que Dios dice, y podemos aprender y capacitarnos para ello. Algunos han hecho eso, otros simplemente hacen uso de un colegio virtual, o otros simplemente asumen su responsabilidad de diario sentarse con ellos y hacer las tareas con ellos. No simplemente vivir con esa mentalidad que el mundo nos introdujo de que el niño hace las tareas que ni nosotros somos capaces de hacer. El niño tiene que solucionar los problemas que ni nosotros comprendemos. Le tienen que sacar la hipotenusa a la lonchera, le tienen que explicar los postulados de Aristóteles, y nosotros ni siquiera hemos leído, no leemos ni la Biblia, y queremos que ellos hagan algo que ni nosotros comprendemos. Entonces, hermanos, si el Salmo declara de que para que un hombre sea bienaventurado, tiene que alejarse de caminar con los malos, no puede estar quieto con los pecadores, para luego sentarse con los burladores. Porque lo interesante del Salmo 1 es que nos habla del hombre bienaventurado. Dijimos al inicio que el hombre bienaventurado es Cristo, y en el Salmo 2 comienza diciendo por qué se amotinan las naciones, y por qué los príncipes y los gobernadores de la tierra conspiran contra el Señor y su ungido. Son los del Salmo 1 que se sentaban a burlarse. Los que se burlan en el salón de clase y donde su hijo y su hija están expuestos a eso, hay un gran riesgo de que ellos luego conspiren para no tener que ir a la iglesia, para no volver, para evadir, buscar a Cristo, para evadir seguir las normas que tienen que haber en un hogar bíblicamente, y que tiene que haber un balance. Es decir, nosotros no podemos vivir en el miedo de satanizar las cosas. No significa que usted no pueda ir al cine con su hijo, pero sí es su obligación extraer los valores positivos de una película y hacerle entender los negativos para que los haga a un lado. Si es su responsabilidad, al leer un libro, al leer una historia, un cómic o lo que sea, extraer los valores éticos y sacar a un lado los negativos. Y no es entrar en moralismo, es simplemente enseñarle a discernir cualquier aspecto del mundo para poder vivir dentro del mundo, sin tener que satanizar las cosas y sin tener que ser dominado por ellas. Así que el punto de todo esto es que somos llamados por Dios a asumir la responsabilidad de la instrucción de nuestros hijos y nietos. Yo todavía no tengo nietos, apenas tengo un hijo de 10 y otra de 2, pero tengo hermanos, tengo otros 3 y el menor tiene la mitad de edad que yo. Todavía no saben cuántos tengo yo, no les voy a decir. Y a veces perdemos de vista el rol del abuelo cristiano y menospreciamos al abuelo cristiano. Pero es que el abuelo cristiano tiene una influencia poderosa en los niños, como en Timoteo. Su abuela tuvo una influencia eterna en la instrucción de él, siendo de padre griego, viviendo en un mundo de cultura, de arte, de filosofía y de todo aquello. Así que, así sea de una manera o de otra, tengamos hijos o no, podemos influir en nuestras personas cercanas por medio de la palabra de Dios, dándoles un entendimiento bíblico de las cosas. Y hay dos temas muy importantes que la Biblia menciona. Y esto es solamente como un panorámico de las cosas.
Pero hay dos temas principales que el pastor John MacArthur los menciona. Y él dice, la Biblia habla de dos temas principales. El tema que fluye de las Escrituras es la redención, ¿sí? Pero habla de dos temas principales. ¿Cuáles son? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? El reino de Dios. Amén. Pero hay dos temas que ilustran y son mencionados por todos lados en la Biblia. Pecado. Dinero y sexo. La Biblia habla de dinero y de sexo desde el Génesis. Génesis 2, había oro, delio y piedra corderina, piedras preciosas, había riqueza. Después dice que el hombre se unirá a su mujer. Y de las parábolas de Jesús, unas 30 involucran lo que es el dinero. Y perdemos de vista que el dinero es importante. Perdemos de vista que Dios creó al mundo en un orden en donde ese orden natural funciona en el mundo entero, funciona en los negocios, funciona en la iglesia y funciona en los hogares. Y como no tenemos una perspectiva divina de la economía del mundo, del dinero del mundo, de los recursos en el mundo, de nuestros recursos limitados, del trabajo, en otras palabras, no vivimos conscientes de que somos mayordomos de Dios en este mundo, no administramos bien nuestros recursos y creemos que para vivir holgadamente necesitamos ganar más, y no es así. Con los recursos que Dios nos dio podemos decidir bien con el fin de glorificarlo a Él con nuestras decisiones y vivir holgadamente y beneficiar nuestras familias. Esos dos temas nos enseñan el propósito de Dios para nosotros en el mundo. Es decir, nos dan una perspectiva para nosotros saber vivir en el mundo y no entrar en ese círculo que en el que el mundo nos mete. Ese círculo de trabajo, de dinero, de deuda, de poder, de tarjeta de crédito, de fiado. Y creemos, lastimosamente muchos creemos que el dinero no es importante para Dios. Y yo ayer estaba hablando con un hermano de otra congregación y me dijo, no hermano, es que yo no tengo aspiraciones terrenales. Y a primera impresión eso suena muy espiritual. O sea, hermanos, ya debería estar glorificado. Pero nosotros, siendo buenos mayordomos de lo que Dios nos da, podemos extender el reino de Dios con lo que nos queda de excedente. Podemos contribuir con la iglesia, podemos contribuir con otros ministerios y podemos casar nuestra buena mayordomía con una buena instrucción bíblica. Porque por nada, no es por casualidad que Proverbios siempre habla, busca la sabiduría como a la plata y encuéntrala como al oro y no escuches a la mujer extraña. Siempre está hablando y siempre está fluyendo de ahí el tema del dinero y el tema del sexo. Y entonces cuando los niños van creciendo, nos da pena y nos reímos al mencionar las partes íntimas del hombre y de la mujer. Y los niños entienden lo que les transmitimos, esa burla, esa pena, ese miedo. Y les hablamos con ese tabú, con pelos en la lengua. Y la Biblia nos manda a hacerlo de forma clara. Entonces ya para dar espacio a algunas preguntas, Pastor inicialmente mencionó que traigo ese material, algunos ya lo han visto por ahí. Esto es un material escrito por un hermano y su esposa, que se llama 7 lecciones para introducir tu hijo en la sexualidad bíblica. Son 7 lecciones que se pueden hacer una vez a la semana, o 2 veces en la semana, o una vez a la semana, o se puede hacer aquí en la escuela dominical,
o se puede hacer con los niños, está en un lenguaje sencillo, bíblico y biológico. La cartilla incluye los siguientes capítulos: Dios los hizo hombre y mujer, vayan y multiplíquense, maravillosamente creado, los dos llegarán a ser una carne, no cometerás adulterio, no me violes, comprados por precio. ¿Y qué es lo que sigue? Este está diseñado para trabajarse con niños de 6 años en adelante. El material incluye entonces el principio bíblico, el versículo bíblico, por ejemplo, habla en la creación del hombre, y allí pasa a explicar el pasaje bíblico. Luego entra a la parte biológica del cuerpo y tiene algunas ilustraciones biológicas del cuerpo. Esto le da un entendimiento al niño y a la niña de su cuerpo, a no sorprenderse cuando empiezan a tener cambios, a no asustarse cuando partes de su cuerpo les empiecen a crecer, a no asustarse cuando escuchen las vulgaridades de sus compañeros de clase, porque como ya escucharon cómo es la forma correcta en casa, no van a tener que sentirse tentados o mal influenciados por los de afuera. Ese es el primero de la serie, son 3. La serie es una trilogía de sexualidad que alinea hasta la pubertad. Esa es la primera entonces, para niños de 6 años a 10 o a 12, pero si usted jamás en la vida lo ha hecho con su hijo y tiene 10, tiene 12, tiene 13, hágalo. Se va a sorprender que hasta usted como adulto aprende. Yo aprendí cosas de ahí y me confronté a mí mismo, como por ejemplo, a no reírme cuando voy a expresar una palabra para definir el cuerpo del hombre o de la mujer, y para que el niño pueda también tener confianza y hablar del cuerpo con naturalidad, porque no hay nada que avergonzarse. Hay que avergonzarse si se utiliza mal, si se ve lo que al Señor no le gusta y si se escucha lo que nos contamina. Y traje otro. Este es escrito por el hermano R.C. Sproul Jr. Se llama Economía para Todos, aplicando principios bíblicos al trabajo, a la riqueza y al mundo. Son 12 lecciones. Esto lo puede entender un niño de 10 años en adelante. Lo pueden hacer en grupo, o en familia, o acá en la iglesia. De este solo traje esta copia. El pastor Héctor se encarga de sacarle unas fotocopias para que usted las tenga. Este material son 100 páginas e incluye 12 lecciones de mayordomía bíblica. Este material, escrito por el hermano R.C. Sproul Jr., le enseña qué es la economía a la imagen de Dios, en un lenguaje sencillo, para dummies, para pequeños, para novatos, como todos nosotros, porque nos han pintado que la economía es compleja, pero no, Dios la puso sencilla. El problema económico del pecado, la escasez. ¿Por qué Dios puso el gobierno? Porque hay libertad. El dinero, los mercados, todo desde la Biblia. Todo desde la Biblia. La historia, la política, filosofías, educación, la economía del reino. Eso nos da un entendimiento y una perspectiva macro, una perspectiva grande de cómo funciona el mundo desde el origen y cómo Dios intentó que fuera creado. Por ejemplo, Dios dijo al hombre que cuando lo puso en el jardín para que lo labrara y lo cuidase. Eso allí significa que el hombre tenía que hacer un mejor uso de los recursos, de su tiempo, de la tierra y del espacio, para poder fructificar la tierra, para poder industrializarla y culturizarla, y hacer de todo el planeta un lugar tan hermoso y fecundo como el jardín del Edén. Significa que Dios nos manda a ser productivos, porque Dios fue el primero en ser productivo y tener la iniciativa de trabajar. Él no tenía que trabajar, pero decidió trabajar los primeros 6 días. Así que estos dos nos dan un entendimiento
básico y nos ayudan a sacar un rato en la semana, en medio de su tiempo, después de su trabajo, a sacar un rato después del culto, a estudiarlos con su hijo, para que tenga un entendimiento de cómo funciona el mundo. De nuevo, el Salmo nos dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Si usted desea que su hijo o su hija sea bienaventurado, sea feliz, sea dichoso, procure que no ande con los malos, que no se esté quieto con los pecadores escuchando, sino que camine con usted y lo escuche usted. Que usted tiene que respirar el Evangelio, usted tiene que respirar y se le tienen que salir por los poros la palabra de Dios, y a todo lo que ve en el mundo tiene que aplicarle la palabra de Dios y darle un giro a las cosas y un entendimiento apropiado de cómo son, para que no se siente en la silla con los burladores, sino que esté aquí sentado en la silla de los redimidos. Entonces, hermano, es un desafío, creo que es algo confrontacional. Yo creo que los que tenemos hijos tenemos un problema muy grande con el problema del sistema educativo. Y personalmente, hermano, yo voto porque hayan plantones y marchas y todas estas cosas para que no le hablan de la teoría del género a nuestros hijos. Pero francamente, la responsabilidad no es de ellos. Ellos no lo están haciendo nosotros de gratis. La responsabilidad es de los padres. La Constitución lo dice, la palabra de Dios lo dice. Es responsabilidad de los padres instruir a sus hijos al levantarse, al acostarse, al ir por el camino, etc. Pero si usted no se levanta, ni se acuesta, ni va por el camino con él, ¿cuándo va a instruirlo? Por algo, cuando llegan a los 12 y a los 14 decimos, se me ha salido del control, no sé qué pasa. Era muy juicioso de la iglesia los domingos, pero la responsabilidad es nuestra. Eso no nos va a garantizar de que serán salvos, pero sí le va a garantizar de que entenderán el mundo como Dios intentó que lo entendieran. Y solo Cristo nos da un máximo ejemplo de eso. Porque Cristo, según Lucas, crecía en estatura, en entendimiento y en gracia con Dios y con los hombres. Su crecimiento y su proceso fue normal como el de todos nosotros. Su cuerpo empezó a ser transformado, su cuerpo empezó a cambiar, pero su crecimiento era perfecto, porque él sabía que había sido creado por Dios. Él sabía que había venido por Dios a cumplir con su misión y vivió una vida perfecta. Su niñez fue perfecta, su adolescencia fue perfecta, su infancia fue perfecta, su adultez fue perfecta, su juventud fue perfecta, y estaba sujeto a sus padres. No sujeto ni a los rabinos ni a nadie, a sus padres. Cristo nos da el máximo ejemplo de comprender cómo funciona el mundo, ya que Dios lo creó para que lo entendiésemos de una manera. Entonces, hermanos, yo los animo a que no se desanimen. Yo los animo a que empiece hoy y tome tiempo para hablar con los hijos, tome tiempo para mirar los cuadernos, para mirar qué le están enseñando, tome tiempo para usted entender mejor las cosas, tome tiempo para usted comprender cómo funciona el mundo. Deje de ver noticias. Las buenas noticias nosotros las tenemos. Las noticias no nos traen muchas cosas positivas. Dedique ese tiempo a estudiar la palabra de Dios. Cancele la cuenta de Netflix, voltee el celular y lléveselo para otra habitación cuando se vaya a acostar. Apague eso y hable con los hijos e instrúyalos. Son cosas simples. Apague el celular, apague el televisor, cancele la cuenta de parabólica. Dedique tiempo, esa hora, esos 45 minutos, esos 40, deje de ver el desafío. Empiece a ver las predicaciones del pastor Héctor en Facebook. Hermanos, esto es importante. Si nosotros tenemos ese espíritu protestante adentro, si tenemos ese espíritu de reforma adentro del Evangelio, tenemos que empezar
con nuestra casa. Y no podemos permitir que el mundo e internet y la televisión le transmitan a los hijos cómo funciona el cuerpo, cómo funciona el sexo, cómo funciona el dinero, cómo funciona el trabajo. Es nuestra responsabilidad y la Biblia es suficiente para todo ello. Hermanos, ¿tienen alguna pregunta, duda, comentario, objeción?